Red de Evaluación de la Salud Planetaria en Escenarios Sindémicos Emergentes. Red con el compromiso de aplicar la prevención y la protección ante riesgos planetarios en escenarios endémicos locales con el mayor rigor científico bajo una perspectiva de derechos humanos y derechos de la naturaleza. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Enredados de la Red Especies. Recuerden seguirnos en redes sociales donde nos encuentran como tal Red Especies. Estos episodios y capítulos están disponibles en los canales oficiales de la Red Especies y del Nodo Sistemas Agroalimentarios, recordando que el podcast está con el nombre de Sistemas Agroalimentarios en las diferentes plataformas del podcast. En esta ocasión tenemos un tema sumamente interesante y de importancia en la situación actual, debido a muchos tipos de intoxicaciones que se dan, pero a veces no le damos tanta importancia. Esto es el tema de las aflatoxinas. Y para esto tenemos con nosotros a un invitado, pues, experto en este tema, que nos va a platicar sobre esto. Él es el doctor Obed Solís Martínez. Y para esto me permito dar la bienvenida y el agradecimiento por participar con nosotros. Seguramente lo tendremos más adelante en otros episodios. Y como primer punto, nos gustaría que el doctor Obed se presente, nos diga de dónde es originario y qué estudió. Adelante, doctor Obed. Ok, muchas gracias por la invitación. Pues buenas tardes, primero y antes que nada, o buen día, en fin. Pues como ya dijeron, mi nombre es Ubet Solís. Yo estudié la licenciatura en nutrición en Chihuahua. Después hice una maestría en ciencias de la salud con concentración en la investigación clínica. Y finalmente, pues el año pasado egresé del doctorado en ciencias en nutrición poblacional del Instituto Nacional de Salud Pública. Muy bien, Obed, y cuéntanos un poquito de qué se trató tu tesis doctoral. Ok, yo en el doctorado pues estudié básicamente la asociación entre el consumo de algunos alimentos que estaban reportados en México contaminados con aflatoxinas, específicamente la aflatoxina B1. Nosotros en nuestra investigación pues identificamos que el maíz, cacahuate, arroz, chile seco, leche, queso eran de los principales alimentos básicos mexicanos que tenían reporte de aflatoxina. Y evaluamos ese consumo de esos alimentos con un biomarcador de última generación de aflatoxina B1. Entonces, ese fue nuestro principal objetivo y primero, porque como segundo objetivo, pues también quisimos explorar si los niveles de aflatoxina circulante se asociaban con algunas enfermedades crónicas como diabetes, hiperglucemia y resistencia a la insulina. Y antes que nada, yo me adentré primero a tu tema de tesis. Cuéntanos un poquito qué son las aflatoxinas. Ok, pues mira, las aflatoxinas son metabolitos secundarios producidos por algunos hongos que crecen en regiones tropicales. Estos metabolitos son tóxicos y la principal toxicidad es en el hígado, porque básicamente una vez que nosotros se ingiera pues, los alimentos contaminados, va a llegar esta toxina al hígado y el hígado los va a metabolizar de alguna manera muy sencilla y práctica, eso es las aflatoxinas. Se ha identificado que existen alrededor de 18 tipos de aflatoxina y la más prevalente, la mayor reportada es la aflatoxina B1. Por eso nuestro interés de estudiar este tipo de aflatoxinas. Y pues la Agencia de Investigación contra el Cáncer la clasificó como un carcinógeno del grupo 1 asociado al carcinoma hepatocelular. Ok, muy bien. Entonces, las aflatoxinas solo lo producen los hongos, ¿cierto? Porque muchas personas están confundidas y piensan que puede haber aflatoxinas por microorganismos que no son los hongos. ¿O hay alguna explicación? ¿Hay otro microorganismo o organismo que las produzca? No, solamente son los hongos. Comúnmente son los hongos Aspergillus, flavus y Parasiticus, los que son los hongos con mayor producción de aflatoxinas, carcinógenas sobre todo. Digo, el alimento o los alimentos también se pueden contaminar, pueden crecer bacterias, pueden tener otro tipo de toxinas, no nada más aflatoxina. ¿No? Que también eso es importante entenderlo y que a lo mejor surgiría mucha hipótesis de saber si la aflatoxina puede tener un efecto sinérgico
con otros microorganismos o con otras toxinas que estén presentes en los alimentos, porque desafortunadamente los alimentos no nada más tienen una sola toxina. Cuando hablamos de aflatoxinas, al menos los que la relacionamos un poco, pensamos que está ligado a los granos o al mal almacenamiento de los mismos, a las harinas o a todos estos derivados, ¿no? Pero ahorita nos comentabas de tu tesis que también están en otros alimentos. ¿Cómo crees que esto pasa? O sea, ¿es por el mismo género del hongo o crees que hay algún tipo de contaminación cruzada o cómo sucede esta parte? Ok, mira, la evidencia científica nos apunta que el hongo ya está desde el campo, desde la tierra, ¿no? Entonces, pues desafortunadamente la tierra en donde se producen estos cultivos básicos ya tienen el Aspergillus, ¿no? Ahora, habrá muchas prácticas en la cosecha que puedan apuntar a que se produzca o se prolifere el hongo, ¿no? Por ejemplo, todas las condiciones de estrés hídrico, inclusive el cambio climático como el aumento de la temperatura, van a hacer que el hongo esté en el campo. Ahora, comúnmente escoge estos alimentos básicos como el maíz, como el cacahuate, porque tienen todos los sustratos para el crecimiento, la diferenciación y la reproducción de la misma especie. Y luego, cuando se cosecha a lo mejor estos granos, específicamente del maíz, tal vez los agricultores no identifican a simple vista que las mazorcas tienen Aspergillus, ¿no? O que se está produciendo la aflatoxina. Y luego súmale de que se almacena en condiciones tampoco no tan aptas, el transporte tal vez no es tan cuidadoso, entonces como que comienzan muchos focos en toda la cadena de suministro en donde se puede disparar la contaminación de aflatoxina. La mayor evidencia dice que el 20% de la producción de aflatoxina se debe al mal almacenamiento. Entonces, ahí es donde también hay que poner mucho ojo, ¿no? En el almacenamiento de los granos. Ok, ¿es visible el hongo? O sea, ¿puedes verlo a simple vista? Digamos, por ejemplo, en el caso del maíz, se consumen algunos hongos, por ejemplo, el huitlacoche, ¿no? Y que es como lo que más conocemos de un hongo o que está a raíz del suelo. ¿Es fácil verlos en el almacenamiento o, o A cómo lo simple identificas? Ajá. exacto, a simple vista no, pero también se tienen reportes de que si el grano está dañado, ¿no? Que si el grano tiene a lo mejor algunos insectos, este tiene el potencial a que se está produciendo posiblemente el Aspergillus. Sí hay una gran diferencia de cómo se ve el hongo y a simple vista no se ve. Digo, yo no soy como tan experto en esa parte de poder identificar, pero hasta donde yo he leído, no sencillamente se puede ver, ¿no? Y a lo mejor ese también sería un gran sesgo en la cadena de suministro del maíz, en donde estamos confiando por juicio, a lo mejor de ojo clínico, que los granos son 100% saludables y entonces se necesita a lo mejor tener a lo mejor otros controles para empezar a mitigar la producción de aflatoxinas. Pasa que se hacen malas prácticas de cosecha, por ejemplo. Se supone que hay temporadas en donde se debe de dar un cierto espacio para que la radiación solar llegue a los cultivos y en el caso del maíz se haga como este secado de las hojas y del grano para poder cosecharlo. Pero sucede muchas veces que por el desabasto o por la demanda, podría decirse, lo venden con una alta humedad, o sea, para que pese más y pues venderlo a mayor precio, pero pues como menciona, ¿no? Esta humedad puede ocasionar que se desarrolle más este tipo de hongos. Creo que tienes ahí muy clara la idea de que si estas malas prácticas que se están realizando, pues nos impide como a poder controlar la exposición a aflatoxinas, ¿no? Y también recordar que existen áreas de que la estamos catalogando como áreas de mayor exposición, sobre todo estas zonas en donde hay mucha más humedad, que es en el sureste y este de nuestro país, ¿no? Nosotros en nuestra tesis, pues muestreamos a los estados de Tamaulipas, Veracruz, Campeche, Yucatán y Chiapas, ¿no? Que son también estados que tienen una considerable, no mucha más considerable producción de maíz que en el norte del país, ¿no? Pero sí se considera
importante porque pues, son estados de producción de maíz. Oye, Obed, y en esas zonas que muestrearon o que consideraron, o más bien, ¿qué tanto podría influir el nivel socioeconómico y vivir en estas zonas rurales en el riesgo no sé, tener riesgo de consumir aflatoxinas? Y además, ¿tú crees que hay diferencias de acuerdo con el tipo de tortilla o encontraron alguna diferencia en el estudio que tuvieron? Ok, mira, a lo mejor para poder responder un poco más claro a esa pregunta, primero, lo que nosotros hicimos fue evaluar el consumo total de maíz y nuestro instrumento de recolección, que era un cuestionario de frecuencia de consumo, tenía 13 diferentes tipos de alimentos basados en maíz. Ojo, no son los únicos, pero a lo mejor sí los más importantes. Dentro de ellos, el que más aporta a esta ingesta total es la tortilla de maíz. Es decir, representaría como alrededor del 77% del consumo total la tortilla. Y también nosotros ya teníamos datos previos que el consumo de tortilla representa alrededor del 20% de la ingesta calórica de la dieta de un mexicano, ¿no? Ahora, de los diferentes tipos de tortilla que se venden, nosotros solo tuvimos la oportunidad de evaluar 3 tortillas que se hacen en casa, están hechas de una masa de nixtamal caseras. Tortillas que se compran en tiendas de conveniencia con una mezcla de harina y de masa de maíz. Ojo, también son tortillas hechas en casa, pero de harina de maíz. Sería nuestra tercera opción. Y nosotros observamos que las tortillas hechas de masa de nixtamal en casa o caseras son las que se asociaban con un nivel mayor a aflatoxina. Nuestra hipótesis es que estos tipos de tortilla es porque el grano no se exporta, se queda para consumo local. Entonces tampoco las personas que preparan las tortillas tienen a lo mejor los ciertos cuidados, como un protocolo muy estandarizado de nixtamalización, tal vez los molinos no son tan inocuos, tal vez su almacenamiento tampoco sea el correcto, y pues ahí va sumando que son personas, bueno, que toda esta producción tiene nivel alto de aflatoxinas y son personas que consumen pues esta tortilla con mayor nivel de aflatoxina. A diferencia de las otras, pues comúnmente las que se compran en tortillería o las que se compran de harina de maíz, pues vienen de la industria y se seleccionan granos, se hace un protocolo de molienda, un protocolo de nixtamalización que logre erradicar un nivel mayor de aflatoxinas. También quiero aclarar que los 3 tipos de tortillas sí se asociaban, pero unos a mayor escala. Ahora, en cuanto a las diferencias de los niveles socioeconómicos o del área rural urbano, todos los niveles socioeconómicos consumimos maíz en sus diferentes presentaciones, ¿no? Pero sí es cierto que aquellas personas que pertenecen a un nivel socioeconómico más bajo tenían una asociación o una mayor probabilidad de tener niveles más altos de aflatoxina y un mayor consumo de tortillas, ¿no? Comparados con los del nivel más alto. Lo mismo pasa para la parte rural. Las personas que radican en zonas rurales tenían un mayor nivel de consumo de tortillas y una mayor probabilidad de tener un nivel más alto de aflatoxina. Esto nos hace pensar que el grano que se queda en las zonas rurales es para autoconsumo, que no se pudo vender porque a lo mejor estaba en una mala calidad o tenía niveles de aflatoxina, a comparación a que llega a la ciudad, ¿no? Y todos estos procesos que quitan aflatoxina, como la molienda, el almacenamiento, la nixtamalización, pues son muchos más protocolos estandarizados en las zonas urbanas que las rurales. Sí tenemos como un perfil epidemiológico, por así decirlo, en donde las personas de nivel socioeconómico bajo, las personas que viven en zonas rurales, pues son las que tienen un mayor exposición de aflatoxinas. Oye, pero quisiera que nos quedara como un poquito más claro, ¿cuál es ese riesgo de la aflatoxina principal? O sea, ¿qué pasa si consumimos en exceso o en realidad si consumimos estas tortillas que están contaminadas con aflatoxinas? ¿En qué podríamos pensar nosotros que debemos preocuparnos? Las aflatoxinas, como ya lo expliqué, son tóxicas
son hepatotóxicas. Comúnmente es como el riesgo a la salud va más dirigida al hígado. Tal vez dosis muy altas pudiéramos tener una toxicidad aguda, que el hígado va a dejar de funcionar correctamente, podemos tener como un daño hepático, una ictericia. Eh, los toxicólogos dicen que en la dosis está el veneno, ¿no? Entonces, si es una alta dosis, pues voy a tener como esta toxicidad aguda, en donde voy a tener un daño hepático, una ictericia. Inclusive se han registrado algunos reportes de daño de muerte, pues, pero a dosis muy altas. Lo que nos preocupa es como esta toxicidad crónica de los alimentos. Tal vez el proceso o de la cadena de suministro de maíz sí está quitando niveles de aflatoxina, pero aún así quedan considerables niveles de aflatoxina que llegan al consumidor. Y la toxicidad crónica se explica por un daño hepático que genera ciertas mutaciones, y el desenlace sería como una cirrosis hepática o un carcinoma hepatocelular, es decir, cáncer. Entonces, eso es lo que más nos preocupa. Ahora, en México, precisamente por eso surgió la idea de investigar aflatoxinas. El perfil epidemiológico del carcinoma hepatocelular en México es inusual al resto de los diferentes países. Nosotros tenemos niveles o prevalencias muy bajas de hepatitis B y hepatitis C, consumo de alcohol excesivo, ¿no? Que serían como los principales factores de riesgo para el carcinoma hepatocelular. Entonces, podríamos tener como una posible hipótesis o explicación que la exposición a las aflatoxinas está contribuyendo considerablemente al riesgo de carcinoma hepatocelular. También a lo mejor las enfermedades crónicas, la obesidad, el hígado graso, etcétera, pues también serían considerables, y hay que empezar a hacer un poco más estudio para saber qué tanto impacto tiene la aflatoxina versus los otros factores de riesgo. Entonces, pues esa sería como nuestra preocupación. Justo lo que hablábamos y hablando desde la parte toxicológica, diario estamos expuestos a un montón de cosas, de poco a poquito, por suerte, en algunos lugares. Otros lugares, la verdad es que las intoxicaciones agudas están día con día. Pero en el caso de las aflatoxinas, no sé si tuvieran o se ha estudiado o sabes algo al respecto, doctor Obed, sobre si tiene algún tipo de interacción con algún otro microorganismo o algún tipo de simbiosis o algo de este tipo. Y lo segundo, que es muy importante, es que estamos aflatoxinas, prácticamente estamos consumiendo cantidades muy pequeñas, pero lo hacemos día con día, sobre todo en productos que vienen derivados no solo de la parte del maíz, sino de harinas, de trigos, de otros granos, en el pan que consumimos constantemente, y más si no viene de las industrias. Entonces, tal vez pudieras darnos tu opinión para todos esos que pensamos que por consumir embolsado, por consumir de centros establecidos o de supermercados, pues no estamos expuestos a estas aflatoxinas como las zonas rurales, por ejemplo. Claro, mira, en nuestro estudio nosotros identificamos que el consumo de una pieza de tortilla, que vendrían siendo equivalente a 30 gramos, puede aumentar entre 2,8 la concentración del biomarcador, ¿no? Comúnmente este dato de 2,8% más es con el consumo de tortillas hechas en casa de masa de nixtamal. Comparado con la de tortillería o con las tortillas hechas de harina de maíz, pues el aumento es 0,5%. O sea, no es mucho. Nuestros siguientes pasos es saber si esta curva dosis-respuesta representa un reto o un riesgo hacia la salud, ¿no? Lo que nosotros estamos ahorita haciendo en investigaciones es deduciendo si estas concentraciones del nivel del biomarcador se está asociando o se asociaría con cuántos casos de cáncer hepatocelular, ¿no? Son datos muy previos, pero más adelante van a empezar a salir, pero sí se tienen que puede estar aumentando entre 3 hasta 250 casos. En cuanto a la coexposición, ¿no? Del efecto sinérgico. Nosotros también estamos estudiando y evaluando la coexposición de aflatoxinas con otro tipo de micotoxinas, como serían las fumosinas, que también se ha identificado que el maíz mexicano tiene la fumosina M1 o B1, no recuerdo bien.
Este también se ha clasificado como carcinógeno del grupo 2B para cáncer. Sí se tienen estudios in vitro en donde la exposición o la coexposición de aflatoxina B1 con la fumosina B1 aumenta el riesgo del carcinoma hepatocelular por varias vías de señalización implicadas radicales libres, estrés oxidativo, caspasas, mutación del P53, que es lo que más se ha estudiado con la aflatoxina. Entonces, la hipótesis es que si existe coexposición de aflatoxina con otro tipo de micotoxinas, es muy probable que aumente este efecto sinérgico, pero pues todavía las investigaciones están muy en pañales como para tener este dato certero. Queda como una probable hipótesis. Ahora bien, que sabemos toda esta parte, ¿cómo nos exponemos a las aflatoxinas? O sea, ahorita estuvimos hablando acerca del consumo, pero ¿hay problemas por aspirarlas, por tocarlas, por contacto? ¿O qué otras vías son como pues las más estudiadas que pueden tener efecto de las aflatoxinas? Justo existen 3 vías de exposición: la ingesta dietética con alimentos contaminados, la respiración con polvo contaminado y el contacto dérmico, ¿no? Y eso es una gran preocupación porque existen personas que están moliendo el maíz, que están preparando las tortillas y que las están consumiendo. Y aquí surge también un dato importante de nuestra investigación. Nosotros identificamos que las mujeres tienen una mayor probabilidad de tener concentraciones más altas en comparación con los hombres, ¿no? Ahora, otro dato importante, las mujeres consumen menos tortillas de maíz que los hombres. Entonces, ¿dónde está aquí el foco rojo, el cuello de botella? Pues las mujeres son las que muelen el maíz, las que preparan la tortilla, entonces, pues están respirando, tienen el contacto dérmico y además la ingesta. Entonces, eso también es importante señalar. Sí, claro, eso es muy importante ver estas diferencias también por características sociodemográficas y en particular por sexo, ¿no? A mí me inquieta un poco es esta parte de la tortilla y la elevada contaminación que pudiera tener, considerando que la tortilla es un alimento fundamental, es el alimento base de las familias mexicanas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué recomendaciones prácticas podrías darle tú a las familias que consumen tortillas todos los días? Que es básicamente, bueno, principalmente en las zonas rurales, pero también casi que en todo México, ¿no? Independientemente de la región, tal vez varía el tipo de tortilla, pero ¿qué les podrías tú decir a todas esas personas que consumimos diariamente tortilla? Claro, un disclaimer tal vez siempre iniciando, a lo mejor se nos olvidó, es nuestra investigación no está enfocada en decirle a las personas dejen de consumir maíz o dejen de consumir tortilla de maíz, sino que tener la evidencia científica de que la aflatoxina realmente es un problema de salud pública para empezar a crear a lo mejor políticas mucho más estrictas o a lo mejor generar una norma mexicana oficial más estricta para regular los niveles de aflatoxina que tienen los productos, porque también hay algo que mencionarles. Es muy difícil eliminar al 0% la exposición de aflatoxina. Entonces, lo que nos tendríamos que dirigir es mantenerla en parámetros en donde no nos cause muchos problemas de salud. Ahora, a todas esas familias, pues siempre hay que tener como estas prácticas de selección de granos de maíz mucho más sanos. Al ojo. Entonces, también el secado, el almacenamiento del maíz tendría que ser adecuado. A lo mejor tener un protocolo estandarizado para la molienda, la nixtamalización, eso nos ayudaría a reducir mucho el nivel de aflatoxina. El descarillado del grano es como lo que más nos ayuda a eliminar la aflatoxina, pero también le quitamos mucha fibra a la tortilla, ¿no? Y que esa es una también ventaja que tiene la tortilla de maíz, que nos da fibra. Entonces, también aquí yo me pongo a pensar, los alimentos que tienen más potencial de contaminación también son los que tienen a lo mejor nutrientes o antioxidantes que nos pueden proteger
contra daños de la salud. También mencionarles que los diferentes tipos de maíz influyen mucho en el nivel de aflatoxina. Entonces hay que escoger maíces mucho más nativos, porque pues tienen más antioxidantes, son más resistentes a la aflatoxina, nos aportan más fibra y podemos tener como este tipo de tortillas a base de este tipo de maíces, ¿no? Y no comprar nada más el típico blanco, clásico blanco o transgénico que ahorita está de moda. Que es el que más se distribuye, ¿no? Por la Es demanda, pero correcto. sí, estamos perdiendo mucha de la biodiversidad nativa, que son los que son más resistentes a este tipo de microorganismos, bueno, de organismos, de hongos. Bueno, hablando aquí un poco, seguramente Andrea nos puede igual complementar y ayudar en esta parte de los alimentos. ¿Qué podemos decirle a esas personas que ya en productos terminados, en este caso la tortilla, en productos como el pan que están hechos con harinas, que también pueden traer aflatoxinas, pasan su tiempo de caducidad, están en mal estado y en lugar de desecharlos, por ejemplo, lo que hacen es muchas veces retirar eso manchadito que se ve y diciendo, es que es lo único que está el contorno, le quitamos el contorno, no pasa nada. Pero hablando de aflatoxinas, ¿qué pasa? O sea, ¿dónde están esas aflatoxinas? Seguramente están en todo el producto, pero ¿qué consejos podríamos darle como a esas personas y tomen como esa decisión de mejor invertir en comprar nuevo producto? Aparte de que es muy barata la tortilla, bueno, ya no tanto, pero al menos es más accesible para toda la población. Entonces, ahí seguramente ambos tienen más expertise y nos pueden un poquito ilustrar sobre eso. Claro, puedo yo empezar, a lo mejor uno desde el privilegio siempre puede decir que si tú observas hongo, es un alimento que que debes de tirar a la basura, ¿no? Los toxicólogos mencionan, esos hongos te pueden generar un cierto riesgo de toxicidad, es mejor no consumirlos. Una vez que tú identificas que el alimento tiene hongo, definitivamente no hay que consumirlo. Pero digo, también entiendo esta parte de mi privilegio, ¿no? Ojo, porque hay a lo mejor el descascarillado del trigo ha sido gran éxito para eliminar al 100% el nivel de aflatoxina. Lo mismo pasa con el arroz. Si tú consumes arroz blanco, el descascarillado de ese arroz está quitando al 100% la aflatoxina. Tal vez ese sería como algo un poco bochornoso decirlo, porque tal vez una solución puede ser descascarillar al 100% el grano de maíz y luego después que esa cascarilla tenga que tener un cambio térmico, un proceso para hacer la fibra, que después lo vamos a añadir a la tortilla para recuperar la fibra sin que ya tenga nivel de aflatoxina. Digo, esa sería como mi hipótesis porque yo no soy biotecnólogo, bromatólogo o ingeniero en alimentos. Esa sería como mi opinión. Y sí que es un desafío justo porque actualmente estamos con la necesidad de transformar nuestro sistema alimentario por uno más saludable y sostenible, ¿no? Y justo pues también estamos promoviendo aumentar el consumo, alimentos de origen vegetal y también alimentos altos en fibra. Y pues todo esto también termina siendo un desafío para nosotros, ¿no? O sea, como que sí estamos promoviendo dietas sostenibles, pero también contamos con estos riesgos a nivel de la calidad del alimento, ¿no? De la inocuidad del alimento y pues algo que también tenemos que abordar, ¿cierto? Pero entiendo que mucho de esto también se enfoca justo a trabajar en la cadena de suministro, justo para garantizar que el alimento llegue en la mejor forma al consumidor, particularmente en el almacenamiento. Entonces, supongo que hay que enfocarnos mucho más en eso, ¿verdad? Porque sí está complicado como quitar algo tan importante como la fibra, digo, deben haber más opciones, tampoco conozco mucho de eso, pero sí considerando que la tortilla es una de las principales fuentes de fibra y se considera casi que un grano entero, pues sí, sí es preocupante porque de por sí los otros alimentos que se consumen en el país, que se pueden considerar grano entero, pues el consumo es muy, muy bajo. Entonces, sí, sí es preocupante, es realmente preocupante. Entonces, ahí es un llamado a que tenemos que actuar no solamente a políticas dirigidas hacia el consumo, sino también actuar desde la cadena de suministro, ¿no? Desde la producción hasta que hay la distribución del alimento y pues ya justo hasta que nos llegue pues a nosotros.
Entonces sí es fundamental pues actuar sobre ello, ¿cierto? Claro, y también a lo mejor un mensaje importante para no asustar a las personas que consumimos maíz, pues una vez que estamos expuestos, pues hay que generar la detoxificación hepática. Y a lo mejor los alimentos con mayor clorofila, que son los alimentos de hoja verde, nos ayudan a este proceso de detoxificación para eliminar la exposición o eliminar más rápido a la aflatoxina. Y también se ha identificado que el café sin azúcar nos ayuda también a acelerar el proceso de detoxificación hepática, ¿no? Entonces, digo, hay muchos retos, hay muchas cuellos de botella que hay que empezar a identificar para saber en dónde accionar, ¿no? Tendríamos que hacer como programas de educación, de capacitación, hacer a lo mejor una norma mucho más estricta con el nivel permitido de aflatoxina en los alimentos para consumo humano. A lo mejor de esa manera pudiéramos empezar, pero creo que no va a ser suficiente. Oye, Betty, ¿qué próximos pasos planean para futuras investigaciones sobre aflatoxinas y alimentación en particular? ¿Tienes pensado qué tienes por ahí entre Pues, manos para investigar? ajá, creo que con los resultados de la tesis hay que empezar también como a conocer mejor el consumo de los otros alimentos que tenían niveles de aflatoxina, ¿no? A lo mejor tener un instrumento de frecuencia de consumo que nos capte mucho mejor el consumo de cacahuate o de los diferentes tipos de cacahuate, de la leche, del queso, de las especias, del chile seco, ¿no? Porque está muy subreportado en el instrumento que nosotros utilizamos, como también para saber que no nada más el maíz puede ser una fuente. Lo que sí sabemos que es una de las principales fuentes de aflatoxina. ¿Qué nos gustaría hacer? Existen encuestas nacionales continuas en donde se puede hacer un monitoreo constante como para captar o entender un patrón de variabilidad, porque como se mencionó anteriormente, la exposición de aflatoxinas varía de acuerdo a las estaciones del tiempo, de acuerdo al ciclo de cosecha del maíz, ¿no? Entonces, a lo mejor yo estoy cosechando el maíz en verano, lo almaceno y lo consumo en diciembre. Entonces, a lo mejor en esos meses tengo una mayor exposición que en los otros meses. Entonces, pues esos serían como nuestros siguientes pasos, empezar a como a tener mejor presupuesto o a lo mejor presupuesto para empezar como a monitorear en estas encuestas nacionales o a lo mejor en los estudios prospectivos, medir a lo mejor biomarcadores más válidos o con una mayor validez para la coexposición, no nada más de aflatoxina B1, sino de otras micotoxinas. Digo, existen como muchas ideas, pues que apenas se empiezan a aterrizar, ¿no? Para nuestros siguientes pasos en cuestión a este tema. Volviendo un poquito al tema de la fibra, la verdad es que en México, al menos en México, el consumo de fibra estamos muy deficientes, no consumimos suficiente y a esto pues ya lo sumamos como algo extra para que estemos propensos a este tipo de enfermedades y efectos de las aflatoxinas, ¿no? Y lo que mencionabas por ahí de las hojas verdes, los vegetales, las frutas, verduras, muchas veces más allá de la fibra, creo que no damos importancia a la parte de nutrir a nuestra microbiota, que es la que nos da un soporte muy importante para resistir todos estos efectos, por ejemplo, la aflatoxina. Y aquí viene como la importancia de una dieta pues balanceada, que tenga los macros, micronutrientes, los antioxidantes, que tanto hablamos hoy en día, antioxidantes, y no sabemos ni, pues, ni qué son ni para qué sirven, nada más. Pues por ahí alguien dijo que eran muy buenos. Nuestro cuerpo es muy, muy sabio y a menos que tengamos una patología, él por sí solito se repara, se desintoxica y puede hacer todo, pero hay que darle esos peldaños, esas herramientas para que lo haga. Entonces, también es importante que no anden confiando ahí en el montón de cosas que dicen que son buenas para desintoxicar y que al final terminan intoxicando y afectando el hígado, ¿no? Y ya hablando acerca de este último punto, hablamos mucho de la parte de la producción, de lo que es la obtención de los granos, de las buenas prácticas de producción, del tratado de los granos, la obtención de harinas, las tortillas y demás, pero muchas veces también en casa tenemos malas prácticas de almacenamiento. O sea, estamos acostumbrados a guardar en la alacena, donde al menos las alacenas que yo conozco son oscuras, húmedas y que prácticamente hacen que todo se eche a perder. Aunque la caducidad esté bien, el producto simplemente se deteriora.
¿no? Y nos da como ese miedo de no tenerlo como afuera o en un lugar fresco, porque siempre dice, mantenga el lugar fresco y seco. Y consideramos que la alacena o bajo de la estufa o en algún punto de nuestra casa es lo idóneo, ¿no? O que buenas prácticas como llegamos de la tortillería, después de un rato separamos las tortillas para que no se peguen, comúnmente se le dice, puede ayudar mucho a que esa humedad no propicie el desarrollo de microorganismos. Y en este sentido, ustedes que son más expertos en el caso de las dietas, ¿qué consideran como más importante en el caso de protegernos contra estos efectos de las aflatoxinas? Mira, creo yo que es importante como cuando compramos a lo mejor las tortillas, no las compremos en grandes cantidades como para tener esta oportunidad de no almacenarlas por tiempo prolongado, ¿no? Tal vez comprar tortillas de manera diaria nos puede a lo mejor ayudar. Esto sí lo desconocemos porque no hay como totalmente evidencia para decir si es consumo diario o consumo mm, tardío, por así decirlo, ¿no? Lo que también es importante mencionar con datos de otros países en cuanto a la diversidad de la dieta. Si yo mantengo una dieta poco diversa, que como muy pocos alimentos, pues voy a tener más exposición de aflatoxina, ¿no? Y aquellas personas que tienen mayor variedad, mayor diversidad en la dieta, tienen menores niveles de aflatoxina. Entonces también eso es importante mencionarlo. Y en cuanto a esta parte que discute sobre el almacenamiento, estoy totalmente de acuerdo. Creo que también estas prácticas buenas las tendríamos nosotros que empezar a establecer desde casa. Y también se tiene registros en otros países que aquellas personas en las que se les capacita con programas de educación sobre el tema de aflatoxina tienen mayores cuidados y tienen menores niveles de aflatoxina en sangre. O sea que consideras que también esas estrategias son, bueno, no sé cuál será como la prevalencia de baja capacitación o de intervención hacia los productores y todas las personas que participan en esta cadena de suministro. Entiendo que esto es una parte fundamental. ¿Tú qué podrías decirle a las autoridades o a los productores de las estrategias que podrían hacer para reducir esta contaminación en el maíz? Y si de pronto únicamente, pues vaya, entiendo que necesitan más estrategias, pero ¿qué tanto podría impactar la capacitación a los productores en un país como México? Mira, creo que a lo mejor para toda esta parte de la cadena del suministro hay tres líneas de acción. El primero, a lo mejor, y esto depende más del gobierno, pues tener como un monitoreo sistémico y representativo, o sea, de que la norma sea más estricta y hacer un monitoreo a lo mejor de los alimentos y de aquellas poblaciones de mayor exposición. Hay que tener también o invertir mucho en infraestructura comunitaria porque en las regiones o comunidades que producen maíz tienen un solo molino o tienen un solo silo o almacén para estar almacenando a lo mejor en grandes cantidades el maíz, ¿no? Y pues en cuanto a la educación y la capacitación, pues hay que formar técnicos, hay que capacitar también a los productores, que haya como responsables locales para la detección del grano, que las comunidades en donde se queda el maíz para consumo propio o autoconsumo, pues tengan también estrategias de prevención y manejo de estos alimentos contaminados para reducir la exposición de aflatoxinas. Hablamos un poquito acerca de la normatividad, Obed, pero ¿cómo está la normatividad en México? O sea, ¿sí está enfocada en esto de las aflatoxinas? ¿Consideras que está descuidada o que necesita como una actualización? Ojo, sí hay norma, sí tenemos ya establecido el nivel de aflatoxina permitido en México, pero si nosotros comparamos este reglamento con reglamento europeo es mucho más estricto que el mexicano. A lo mejor también nuestra intención con esta evidencia es hacer que la norma sea similar a Europa, ¿no? Que sea mucho más estricta. ¿Qué falta? Pues sí existe la norma, pero no hay un monitoreo constante, ¿no? En campos,
no se tiene como este tipo de estrategias. Oye, Betty, ¿cuál sería el mensaje final que nos dejarías a nosotros y a toda la audiencia en torno a las aflatoxinas? ¿Cuál sería tu mensaje final, recomendación, conclusión sobre el tema? Las aflatoxinas son o se están convirtiendo en un problema de salud pública importante en México debido a el cambio climático, al aumento de la temperatura. Sí nos está afectando en los alimentos básicos como el maíz y nuestra población pues está altamente expuesta porque la dieta pues está básicamente a base de maíz. Hay un dicho que sin maíz no hay país, ¿no? No por eso hay que dejar de consumir el maíz, sino hay que tener mejores prácticas, hay que saber también de dónde viene este producto para saber si realmente cumple o está cumpliendo con al menos estas recomendaciones que ya están establecidas que nos ayudan a reducir el nivel de aflatoxina. Creo que apenas vamos a empezar como a señalar el problema y ahora todos en conjunto pues tendríamos que empezar a hacer acciones que nos ayuden a mitigar esta exposición. Muy bien, pues en esta ocasión llegamos al final de este episodio cortito con el doctor Obed. Agradecemos mucho su participación. Esperamos contar con él en próximas participaciones y de manera más extensa para responder a cada una de las dudas que se vayan generando. Por ahí luego nos pueden dejar en comentarios algunas dudas que tengan específicas y seguramente si está en las posibilidades de nuestro invitado y de nosotros como colaboradores en este tema, pues con gusto lo haremos, iremos aclarando más adelante. Muchísimas gracias, Obed. Recuerden, De pues, nada. seguirnos en diferentes redes, donde nos encuentran como Red Especies, en Nodos Sistemas Agroalimentarios en el canal de YouTube o Sistemas Agroalimentarios en las diferentes plataformas de donde escuchen o estén viendo el presente podcast. Así les recordamos que hay que propiciar un abasto suficiente de alimentos, pero no desperdiciarlos. Entonces, si estamos seguros que lo vamos a consumir, hay que comprarlo. Hay que tomar mejores decisiones al momento de adquirir alimentos y que no nos pase esto, que solo compremos y resulte que se queden ahí haciendo aflatoxinas, ¿no? Y intoxiquemos a toda la familia. Hay que tener esa responsabilidad no solo con nosotros. Bueno, muy bien. Nos vemos en un próximo episodio de Enredados de la Red de Especies y hasta luego.